El tema de hoy que queremos tratar es un tema de singular trascendencia, no solamente por la época en que estamos viviendo, por la celebración que se va a llevar a cabo el domingo que viene del Día de Reyes, pero tiene una trascendencia aún más en nuestras vidas. Porque cuando pensamos nosotros, venía, ¿verdad?, en ese clamor, en esa adoración durante el tiempo que teníamos de devocional, ese clamor de la obra que tú comenzaste, ¿verdad? La obra que tú comenzaste en mí, tú has de perfeccionarla. Pero no hay evidencia de que esa obra se esté ni siquiera llevando a cabo muchas veces. Yo no sé si usted se ha sentido en esa situación. Yo no sé si usted se ha sentido de que creemos por fe, nos aferramos a la fe, pero de repente miramos a nuestro entorno, a nuestro alrededor, y parece que aquí no hay nada. Aplíquelo a cualquier área de su vida. Una de las cosas que ocurrió en los primeros años de Comunión de Vida era la cuestión de que, bueno, es un ministerio hispano, pero aquí casi no hay hispanos, ¿verdad? Y eran como, pero aquí no hay hispanos. Y cuando vine a ver, cada vez más la población hispana está creciendo en este lugar. Y cómo es que cuando Dios pone algo en nuestros corazones y pone una carga y nosotros vamos en pos de ella, por causa de la carga que Él ha puesto en nuestros corazones va a haber oposición. O va a haber razones suficientes para desalentarnos. Yo quisiera en esta tarde que me acompañaran en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y vamos a ver un ejemplo en este contexto que tiene una relevancia trascendental. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y el Señor bendiga su palabra. Y el Señor nos hable en esta tarde. Vamos a considerar unos magos que no eran magos como lo que conocemos hoy cuando vamos al circo, que hay magia y todas esas cosas. No eran magos tampoco que eran unas personas que se dedicaban a practicar la magia,
sobrenatural y todas esas cosas, eran más bien unos científicos que estudiaban las estrellas desde el punto de vista científico y observaban. Y observaban una señal. Pero aquí vemos tres cosas que regían a esos magos, que los llevaban hacia ese inquirir por el rey de los judíos. Vemos primero señal, luego vemos el trasfondo profético y luego volvemos a la señal. La misma señal que Dios les dio desde tierras lejanas. La primera señal, la estrella. En el versículo 2 vemos: su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esa señal que señala el lugar. Venimos de oriente. Hemos visto en el oriente. Y venimos a adorarle. Habla de propósito. Esos magos vieron la señal y esa señal causó un efecto en sus vidas que los llevó a ir en busca, a seguir esa señal. Cuando leemos en las Escrituras que dice que el andar del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Esa luz de la aurora. Cristo Jesús, tú estás caminando, tú estás viendo y Dios se va revelando a tu vida. Se va revelando a tu vida inicialmente por esa revelación general, esa revelación que tiene que ver con atributos de la naturaleza, atributos de los hechos alrededor tuyo y sensibilizan tu corazón hacia esa búsqueda aún más de ese ser, de ese Dios que tú no conoces como Dios todavía, pero hay algo más que trasciende tu ser, que trasciende esta vida nuestra. Y yo me puedo imaginar esos magos viendo esa estrella y algo que les llamó la atención de una manera muy peculiar que les llevó a ir en pos de esa luz y a inquirir. Fíjense, de oriente a Jerusalén. ¿A dónde los llevó esa estrella? Los llevó a Jerusalén. Y podemos ver que en Jerusalén habla de ellos, ya puedo ver que ellos ya habían tenido algún tipo de contacto profético con las Escrituras, tenían algún cierto conocimiento, porque cuando llegan a Jerusalén, ¿qué se encuentran? Se encuentran con los principados, versículo 4, sacerdotes, los principales sacerdotes, los escribas del pueblo. Se encontraron con el rey Herodes, se encontraron con las personas allí y todos estaban turbados. Habían como que, ¿cómo es posible que yo estoy leyendo? Yo he leído, yo conozco la profecía de que tú en Belén, de que de Belén saldrá un guiador, que él apacentará a mi pueblo Israel. Y como yo me imagino esos magos llegando allí y nadie estaba como en espera. Todos estaban como que aquí nada va a pasar. O como, ¿cómo es posible? Una noche como cualquiera otra. Imagínese usted. Imagínese usted que de repente Dios está por llevar a cabo algo muy grande, una obra muy grande a través de usted, pero usted no ve ninguna señal. Usted no ve absolutamente
aquí no hay nada. Sin embargo, los magos se rigieron por esa señal que los guiaron de oriente a Jerusalén. La otra cosa que me llama la atención acerca de la señal, no solamente les señaló el lugar, sino les señaló el tiempo desde que vieron la señal hasta ese momento, ¿verdad? Y cuando vemos en el versículo 7 que Herodes indagó acerca del tiempo de la aparición de la estrella para hacer sus cálculos, ¿verdad? Les avisó del tiempo. O sea, no es una cosa de que los magos vieron esa estrella. ¡Ay, qué bonita es la estrella! ¡Qué cosa más curiosa! ¡Ah, sí! Y ya. No. Los llevó a moverse, a ir en pos de ella, a seguirla. Tiene que haber sido algo muy espectacular. La otra cosa que quisiéramos considerar es la parte profética. Decían en ese pasaje, y tú, Belén, la estrella les guió de oriente a Jerusalén, y en Jerusalén se encuentran con la multitud. Y entonces, ¿verdad? Hasta ese momento fueron regidos por la señal, por la estrella. Pero una vez llegan a Jerusalén, que ellos empiezan a preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos? Y entonces, de lo próximo que ellos ellos hacen la conexión entre el trasfondo profético, citando a Miqueas capítulo 5, versículo 2, el trasfondo profético y la señal. Una estrella nos ha traído hasta aquí. ¿Y dónde es que van a ser el rey? En Belén. ¿Por qué? Porque dice el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará. Y apacentará tiene que ver con aquello que de regimiento, regirá. Tiene que ver con reinado. O sea, estamos hablando aquí de una manera profética que los magos podían ver el valor profético de Jesús, de ese Mesías, de ese rey que habrá de nacer, pero también veían la parte pastoral. Apacentará al pueblo de Israel, pero veían también la parte del principio real, ¿verdad? Del oficio real de Jesús. Regirá. El rey de los judíos. Y al mismo tiempo vemos también el aspecto profético de Jesús cuando ya venía anunciado desde antes y que veían el cumplimiento profético de Cristo Jesús. ¿Podemos ver la línea? ¿Cómo podemos saber que Jesús es quien es? ¿Cómo podemos saber que Jesús es quien Él reclama ser? Los magos lo vieron. Los magos no eran judíos. Vemos, ¿verdad? En el primer capítulo del Evangelio según San Juan dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Jesús venía a los suyos, pero los suyos no los recibieron. Sin embargo, aquellos magos que venían de tierras lejanas podían ver el valor incalculable de esa llegada de Jesús. Ahora, fíjense una cosa. Nosotros vemos aquí, lo interesante de esto es que como que los magos se regían por la estrella que los guió de oriente a Jerusalén. En Jerusalén, ellos se regían por el valor, el trasfondo profético que tiene que ver con la palabra, ¿verdad que sí? No me habla de que había señal, señal por medio, la estrella, no veían la estrella en Jerusalén, pero sí la palabra les recordaba
les conectaba con ellos hacia Belén. Entonces vemos aquí que cuando Herodes indaga y les dice, vayan y averigüen acerca del niño para que entonces yo vaya y le adore. Entonces los envía a Belén, y en Belén fíjense lo que dice la tercera parte de lo que regían, lo que guiaba a los magos. Y habiendo oído al rey, versículo 9, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Qué interesante. Gloria al Señor. Vemos aquí que regían a los magos. ¿Por qué se dejaban llevar? Se dejaban llevar por la señal, la primera señal que los llevó de Oriente a Jerusalén. Se dejaban llevar por la palabra, por la profecía, conectada con la señal. Y ahora, nos preguntamos por qué no veían la señal ahí. De hecho, no veían ninguna señal. De hecho, la única señal que ellos veían en Jerusalén, que era duda, turbación. Eso a cualquiera le hubiera dicho, oye, no, yo vi esa estrella, yo vi esa señal, me trajo hasta aquí y nadie está respondiendo nada. No les hace ni cosquilla, no les da un sentido de urgencia. Vamos, empacamos y nos vamos, nos regresamos. Pero fíjense con la tenacidad y fíjense con el ímpetu con que esos magos hablaban, que era, venimos a adorarle. Hablaban de propósito. Ellos tenían un propósito muy claro. Ellos no eran solamente para ver un niño, sino era para adorarle. Y entonces vemos esa señal, vuelve a surgir la misma estrella que habían visto en Oriente. Y vemos el resto de la historia, ¿verdad? Vemos el resto de la historia. Vamos a ver ahora, y para los beneficios de los que están tomando notas, y esto les sirva como una enseñanza también, cómo yo sé que Jesús es quien Él dice que es. Vamos a verlo. La llegada del Mesías, el Verbo encarnado, fue profetizado, fue establecido desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Cuando leemos en Efesios capítulo 1 versículos 10, habla del propósito eterno de Dios de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los tiempos. Cuando leemos al apóstol Pablo en Colosenses, que dice que Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Cuando hablamos de esa supremacía de Cristo Jesús, de la cual nos habla Pablo en sus cartas y nos habla Pedro también en sus cartas, vemos también la continuidad que existe en las Escrituras, aún desde el Antiguo Testamento. Vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, el trasfondo profético. En Génesis capítulo 3, versículos 15 nos habla de Jesús, simiente de la mujer. Como vemos a Jesús ahí, la simiente de la mujer. Cuando Dios confronta a la serpiente que había tentado a Eva, decía, ¿verdad? Está ahí presagiando proféticamente el triunfo de Cristo sobre Satanás. Dice que aquí la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Te herirá en la cabeza el triunfo sobre Satanás. Pero también está presagiando el sacrificio en la cruz. Está anunciando el sacrificio en la cruz.
y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién fue aquel que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados? El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cristo Jesús. Pero aún más, Jesús, simiente de la mujer, y la mujer, ¿verdad? Nacido de mujer, pero también Jesús, simiente de la mujer, que tiene que ver con la iglesia, la mujer, la iglesia, la amada, la esposa. Todo eso está implicado aún desde el libro de Génesis. Pero seguimos, trasfondo profético, Jesús, que dice en Génesis capítulo 12, que saldrá de Israel. De Israel. No solamente de Israel, sino que en Génesis 49 anuncia de la tribu de Judá. Vemos la revelación progresiva del plan redentor de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, cómo se va desdoblando, cómo Dios va preparando el camino, cómo Dios va protegiendo el camino. Cuando usted se pregunta por qué, cuando usted lee las Escrituras, sobre todo el Antiguo Testamento, y vemos todas esas masacres y todas esas matanzas y cómo Dios permite guerras y pleitos y todas esas cosas, usted tiene que ver las Escrituras desde el punto de vista profético y del punto de vista del plan redentor de Dios desde antes de la fundación del mundo. Porque si, por ejemplo, cuando vemos en el libro de Éxodo que Jehová le dice a Moisés, ensaya, dile al oído de Josué que raeré. No habrá ni un solo rastro de Amalek. Eso está en Éxodo capítulo 33. No habrá más nada de Amalek. Raeré Amalek de toda la faz de la tierra. Pero ¿cómo es posible si todos somos creación de Dios y todos somos hijos de Dios? Pero ¿qué Dios más injusto es este? Pero si Amalek tenía en su corazón un aborrecimiento por Israel y por todo lo que era de Israel. ¿Y qué pasa si Amalek no hubiera sido matado, eliminado? Generación tras generación, no hubiera ocurrido un Isaí, no hubiera ocurrido un David, no hubiera ocurrido un Salomón, no hubiera ocurrido una María, un José, no hubiera nacido Jesús. Dios preparando el camino, aún proféticamente. Qué interesante que nosotros, que por gracia, Dios nos ha revelado esa conexión entre ese camino en el Antiguo Testamento con el Mesías, con Jesús, y podemos ponerlo con Jesús de la tribu de Judá. Segunda de Samuel capítulo 7 versículos 2 al 16 habla del Mesías Jesús, descendiente de David, y tomará el trono de David. O sea, habla de la tribu de Judá, la raíz de David, pero habla también de que tomará el trono de David. O sea, está presagiando, está profetizando la parte real de rey. Isaías 7:14 habla de Jesús que nacerá de una virgen. Y aquí la virgen concebirá un hijo. Más 2 capítulos más adelante, en Isaías 9, habla acerca del dominio y reinado del Mesías, porque un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado será sobre su rostro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz. Más adelante, en mismo Isaías 53, habla acerca del sacrificio expiatorio y redentor. Y no solamente habla del sacrificio expiatorio y redentor del Mesías, sino que habla de que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice que verá linaje. Está anunciando de que ese linaje, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios en Cristo Jesús, está anunciando que habrá un linaje. Luego en Miqueas capítulo 5 versículo 2 habla de que nacerá en Belén, lo cual citamos, lo citaba aquí en Mateo, ¿verdad? Habla de propósito también en Zacarías capítulo 2 versículo 10 de libertar a los cautivos. Y no se queda ahí con ese oficio de sus obras a desempeñar, que habría de desempeñar, sino que en el Salmo 2, 11 y 12 dice: honrad al Hijo. Que ese Mesías es digno de toda adoración. Ante Él nos hemos de postrar. Y el Salmo 110 habla rey y sacerdote. Lo vemos aquí. Y en grandes rasgos, ¿verdad? Todo ese trasfondo profético, todavía le queda duda en las escrituras de que Jesús es de quien Él mismo reclamaba, Él mismo, los apóstoles reclamaban. Es aquel a quien nosotros hemos creído. Pero vamos a ver en el versículo 10, los versículos 10 al 12, volviendo a Mateo. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la respuesta de los magos? Los versículos 10 dice que al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Recordemos que los magos se regían por la señal primera que vieron, que los trajo de Oriente a Jerusalén. Se regían por la palabra. Y ahora al ver la estrella, ver la señal, otra vez, su corazón se llenó de gran gozo. Se regocijaron con muy grande gozo. Y la otra cosa que vemos también, la respuesta. Primero vemos en el versículo 11, ¿qué hicieron los magos? Ellos dice que entraron en la casa, lo cual nos da una evidencia de que ya Jesús no estaba en un pesebre, de que ya Jesús no era el bebé recién nacido, de que había pasado un tiempo, por lo menos 2 años habían pasado. Y luego les voy a decir, ¿verdad? Que cómo sabemos que había pasado un tiempo desde el nacimiento. Cuando llegan los magos, ya Jesús era lo que se llama aquí un toddler. Quizás estaba lo que se conoce como los terribles 2. Quizás ya estaba empezando a dar sus primeros pasos, caminando. Quizás ya estaba empezando a articular sus palabras. La Biblia no nos habla de esas cosas, pero podemos ver en el desarrollo, ¿verdad? De la infancia de los niños, como, ¿verdad? Lo que típicamente con la edad se espera que haga un niño. Pero nos habla de que ellos entraron a la casa y cuando entraron a la casa vieron al niño con su madre María. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se postraron y adoraron. Se postraron y lo adoraron. Se cumplía el propósito. El rey de los judíos a quien hemos venido a adorarle. Un hijo nos es dado. Entonces luego dice, y abriendo sus tesoros. ¿Dónde está tu tesoro? La palabra nos habla de hacer tesoros en el cielo.
¿Cuáles fueron esos tesoros? ¿Cuáles fueron esas ofrendas que le dieron? Y vamos a verlas también, porque aún en esos regalos y de esta estampa de los magos trayéndole ofrenda al niño Jesús, es que se sustrae hoy día de que en las Navidades pues nos hacemos intercambios de regalo que ponemos debajo del árbol de Navidad. Y eso es otra historia, el árbol de Navidad, y ponemos al lado del nacimiento, o ponemos debajo de la cama, y todas esas cosas. De aquí se sustrae. Pero ¿qué implicación profética tiene esto que está aquí? Primero vamos a ver qué es lo que le trajeron: oro, incienso y mirra. El oro tiene que ver con la pureza. Ese niño que nos ha sido dado es puro, sin pecado. Aquel que nunca pecó se hizo pecado para que fuésemos justicia de Dios. Pureza. Él no pecó, pero él se hizo pecado. Realeza. El oro se le da tributo al rey. El incienso es la segunda especie que le dieron. Primero le dieron oro, luego incienso, que tiene que ver con honra a Dios. Tiene que ver con adoración a Dios. Y mirra, que es otra especie con la que embalsamaban a los cadáveres. A los cadáveres los embalsamaban con mirra para preservar. ¿Qué está anunciando aquí? Que el rey, que es digno de ser adorado, ha venido para morir, anunciando su muerte. De manera que un hijo nos ha sido dado, un hijo nos es dado. Ese rey que se hizo pecado ese verbo que se hizo carne, habitó entre nosotros, ¿verdad? Sin haber pecado, él se hizo pecado, tomando todo el pecado de la humanidad, cargándolo sobre sí en la cruz, y tenía que ser Jesús. Por todas las razones que les dimos desde el punto de vista profético, tenía que ser Jesús, porque ese rey puro, sin pecado, tenía que presentarse. Era el único digno que se podía presentar para sacrificarse, para morir en sustitución a nosotros. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y el pecado se paga con sangre. Y en el antiguo pacto se hacían sacrificios con un cordero manso, sin mancha, limpio y sin mancha. Ese cordero inmolado, destinado desde antes de la fundación del mundo, se hizo carne y él se presentó, fue molido por nuestros pecados. Es Cristo Jesús. Vamos a ver qué es lo que los magos, ellos, ¿qué es lo que causó aquí? Dice que ellos fueron avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes y regresaron a su tierra por otro camino. ¿Y qué fue lo que ocurrió como consecuencia de haber regresado? En el versículo 3 dice: después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y vemos aquí que despertaron, se fueron hacia Egipto, y luego más tarde, en el versículo 16, cuando Herodes se vio burlado por los magos, porque recuerdan que Herodes le había dicho que vengan, regresen para que yo vaya a adorar. Díganme acerca de ese niño para que yo vaya a adorarle. ¿Verdad que sí? Y cuando Herodes se vio que los magos nunca regresaron, ¿qué fue lo que hicieron? Mandaron a matar a todos los niños menores
de 2 años, versículo 16. Y esa es la evidencia que vemos. Eso era el rastreo de la edad de Jesús en ese momento. No era recién nacido, ya tenía por lo menos 2 años. Ve. Entonces, los magos, resumiendo aquí, los magos, ellos se regían por las señales. Los magos siguieron la señal, la estrella. Los magos creyeron la palabra, profecía. Los magos se dejaron guiar. ¿Por qué? Por la señal que cumplía la profecía, que anunciaba y confirmaba la profecía. Los magos incluso tenían un sentido claro de propósito y cumplieron su propósito que era adorar al rey. ¿Cómo esto aplica en nosotros? La primera aplicación que vamos a ver aquí es: la fe va a causar en nosotros una búsqueda insaciable por todo lo que es de Dios. La fe va a causar en nosotros una búsqueda insaciable por todo lo que es de Dios. Es la fe, pero no es la fe tuya, no es la fe de la cual el mundo habla, que tienes que tener fe, como decir yo creo ciegamente en Santa Claus o en la cigüeña o en el conejito de la Pascua. No es esa fe, es la fe que habla en Hebreos capítulo 12 de Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesús nos dio ese ejemplo. Y aquí los magos ejercieron esa fe, dieron un ejemplo de fe en esa búsqueda insaciable, porque ellos querían adorar a ese rey. Ese rey, ellos pudieron, ¿verdad? Ellos pudieron ver esa conexión entre la señal y el trasfondo profético, y ver que esa señal nos conducía a Jerusalén, que de por sí la profecía nos conducía a Belén, y de por sí, una vez de Jerusalén a Belén, la misma estrella nos guiará al lugar donde estaba el rey Jesús. Y esa misma estrella, la luz de la aurora, es la que nos guía en todo momento. Número 2, la fe va a causar que mantengamos nuestra mirada en el propósito que Dios ha puesto delante nuestro. Los magos llegaron a Jerusalén, delante del rey Herodes, delante de los sacerdotes y escribas del pueblo, y nadie sabía ni anticipaba el cumplimiento de la llegada del Mesías. Incluso decíamos que se turbó Herodes y toda Jerusalén se turbaron. ¿Cuál sería tu reacción si estás convencido que algo Dios ha puesto en tu corazón y te sientes contrariado o sientes que no has visto nada? Los magos creyeron porque así está escrito por el profeta. Ellos creyeron, ellos se rigieron. No es creer en algo ciega, es creer en aquello que Dios, como Dios se va desdoblando delante de nosotros. Dios pone algo en tu corazón. Dios te está mostrando, te está dando un sentido de dirección. Y Dios no te lo va a decir en el momento así todo. Dios, tú comienzas de gloria en gloria, Él va perfeccionándose, Él va transformando, Él nos va cambiando y somos transformados de gloria en gloria. Pero tú estás caminando, puesto los ojos en Jesús, y tú estás caminando, y mientras tú estás caminando, Dios se va desdoblando delante de ti, Dios se va revelando delante de ti. Tú estás viendo, ahora yo veo un propósito aún más certero, aquella revelación que cuando yo era joven, en esos primeros años en el Señor, que yo entendía, veía las cosas, no las entendía todas, pero ahora estoy viendo un poco más. No lo veo todo, no lo entiendo todo, pero veo más. Pero yo quiero seguir para lograr así aquello por lo cual fui asido. ¿A quién les recuerda a quién dijo eso? El apóstol Pablo.
prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ven cómo las escrituras, aún en todo lo que tiene que ver, aún en toda la escritura nos conduce a una amplitud más que Dios desea revelarse aún más en tu vida. Y eso nos lleva a 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21, y está aquí en la pantalla. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que llegue, que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Podemos entender que toda esa palabra profética más segura la tenemos cuando Cristo, el verbo de vida, desde el momento que Él viene, toca nuestras vidas, la palabra vino, escuchamos la palabra y el Espíritu Santo vivificó esa palabra en nuestras vidas, porque desde el momento que tú recibiste a Cristo Jesús, su Espíritu Santo también tomó morada en tu vida. Y desde ese momento, esa palabra, esa primera palabra que tú escuchaste, tiene que crecer y crecer y crecer aún más en ti. Esa es la palabra profética más segura. Esa es la palabra que te va a revelar, que te va a guiar, que te va a llevar, te va a conducir. No es de interpretación privada. No se trata de una experiencia mística, independiente o divorciada de la palabra. En Primera de Juan capítulo 5 habla de la palabra y el Espíritu, y ambos están de acuerdo. Y vemos aquí que los magos se regían aquí por experiencia y por la palabra, y ambas estaban de acuerdo. Y eso es lo que nos va a regir a nosotros. Amén. Tercero, la fe nos hace sensibles para responder con sentido de urgencia a la dirección del Señor. Recordemos que los magos, por sueño, por revelación, en el versículo 12, regresaron por otro camino. Recuerdan que no era el tiempo de que Jesús muriese, el tiempo, su hora no le había llegado. Jesús tenía tiempo de ministerio, tenía que cumplir su ministerio aquí en la tierra. Por lo tanto, Dios en su provisión soberana, Él proveyó y Él protegió al Mesías. Dice la palabra que Él creció, Jesús crecía en sabiduría y en el conocimiento de Dios. De igual manera, el ángel le instruyó a José acerca de huir hacia Egipto. Algo provisional. Vemos aquí lo mismo, un paralelismo. Cuando Dios utilizó algo malo en las Escrituras, en el libro de Génesis, ¿verdad? De que los hermanos de José le vendieron y José vino a parar a Egipto. ¿Y qué vino a hacer? José fue el segundo en comando en Egipto. Y eso fue como para provisión de Dios, para preservación de vida por causa de esa simiente santa que Dios ha venido preservando a través de todas las Escrituras en Cristo Jesús. Y lo mismo vemos aquí. Dios utilizó algo malo. ¿Cuál fue la matanza de los niños de 2 años o más jóvenes por el rey Herodes? ¿Para qué? Para que la vida de Jesús fuera preservada. ¿Dónde? En Egipto otra vez. Pero era provisional. ¿Saben una cosa? Nuestras vidas
El mismo apóstol Pablo habla de que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria en Cristo Jesús. Se trata de la gloria de Dios en Cristo Jesús en nuestras vidas. Las cosas malas que te ocurren, sepa que es un tiempo, es por un tiempo nada más. Si es necesario, 1 Pedro capítulo 1, si es necesario que seáis afligidos en diversas pruebas, para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifiesto. No se trata de nosotros, de nosotros por causa de nuestra fe. Se trata de que Jesucristo sea manifiesto. Mayor peso de gloria en Cristo Jesús. Preservación de vida por causa de la simiente. Lo vemos en José, en Génesis. Preservación de vida en Cristo Jesús. Cuando José y María se lo llevaron para Egipto, para preservación de vida. Anunciando y preservando ese propósito redentor de su ministerio en la tierra. ¿Ven la implicación que tiene todo esto? Un hijo nos ha sido dado. Un hijo nos es nacido. La pregunta que te tengo que hacer en esta hora es: ¿qué es lo que rige tu vida? ¿Te estás rigiendo solamente por la señal, divorciado de la palabra? Mucho cuidado. ¿Te estás rigiendo por la palabra, divorciado del espíritu? Mucho cuidado. Eso te puede hacer legalista también. La palabra sin el espíritu nos puede hacer legalista, porque nos hace justicieros por nuestra propia justicia. La experiencia sin la palabra nos puede hacer caer en herejía, porque entonces dependemos de la experiencia mística sin nada concreto en la palabra de Dios, sin la revelación en la palabra. Es la palabra y el espíritu. ¿Qué es lo que rige tu vida en esta hora? La palabra dice en Hebreos capítulo 11: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Estás buscando insaciablemente la respuesta a tu vida? Un hijo nos es dado. Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Es el mismo de quien el apóstol Pablo dice que en Él estamos completos. En Él estamos plenos. Nuestra vida está plena en Cristo Jesús. Y es con un propósito para atesorarlo en nuestras vidas, para rendirle honor y gloria, pero también para proclamarle en medio de un mundo lleno de tinieblas. O sea, tiene su propósito redentor, tiene su propósito afectivo de adoración hacia Él, pero tiene su propósito proclamador también. Los magos proclamaban: ¿dónde está el rey de los judíos? Buscando, anunciando. Un hijo nos es dado. Si nos ponemos de pie. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos tan agradecidos por tu obra, por esa obra que tú comenzaste en nosotros. Señor, oh Señor, que podamos aquilatar esta palabra, que podamos aquilatar tu vida, tu verdad, esta verdad de que tú has venido y que en ti, fuera de ti, no hay nada. Que podamos verte en todo, Señor. Señor, obra y transforma cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Sé tú enaltecido por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor.
bendiga.